acabo de enterarme por un idiota que trabaja en el Ministerio de Educación que nosotros habíamos tenido como 200 presidentes a lo largo de nuestra historia, no 67, no, como 200 presidentes. Y que por eso el Ministerio ha decidido en la currícula escolar poner a unos 12 o 14, porque además estos serán puestos en función del reconocimiento que le haga el gobierno. Ponerla a la nota, no es nuestra. ¿En los textos solo hay 12 presidentes y no más? O sea, ¿solo hacen mención a 12 presidentes? No los he contado, pero te puedo explicar el enfoque de historia que se está manejando. A ver, ¿pero eso es correcto? ¿Solamente se hace mención a 12 presidentes en la historia de Bolivia? Pero Juan Carlos, ¿sería correcto que estudiemos a los casi 200 presidentes? ¿Qué gana el estudiante aprendiéndose de memoria, como nos han enseñado la historia antes? Fecha tantos, primer presidente de tal año a tal año, siguiente, segundo presidente, tercero, cuarto, así hasta los ciento y tantos. ¿Gana algo? Pero es historia. No, lo que estamos trabajando en estos textos es una mirada de historia por etapas de la historia de Bolivia. Ahí, si hay un presidente, dos presidentes que realmente han hecho la diferencia y han conducido al país para que vaya avanzando, eso se estudia. 200 presidentes en menos de 200 años de vida. ¡Qué genio, viejo! ¿La tenés ahí la lista de los presidentes? ¿Será posible, hombre, que, claro, nadie se aprendería 200 presidentes, pero además nunca nos han preguntado los 200? Ni siquiera cuando yo estaba en colegio deben haber sido 50. Hay 67 presidentes de la historia de Bolivia, de acuerdo a un listado que nosotros hemos accedido. ¿De dónde sacó 200? ¿Y de dónde sacó que le preguntan a la gente? Hasta que lo pillemos, ponela a Paula Peña. Dale. ¿Qué tan importante es conocer la historia de los presidentes que se que se han tenido en el país? En la nueva currícula solo se menciona 12 presidentes, el cuestionamiento que se les hace a las autoridades de educación. Ellos aseguran que no se tendría que conocer de todos, porque no todos han hecho un buen aporte y se destaca por generación, más o menos, así lo han dado a entender. A ver, yo lo primero que tengo que decir es que la currícula está disponible en la página del Ministerio. Quien quiera ver cada uno de los libros que están pensados para la educación comunitaria productiva, como dice el gobierno, pueden mirarlo en la página web, son descargables. Pero también tengo que decir que la ley establece un currículo base y un currículo regionalizado. Y cada uno de los municipios están en la obligación de trabajar, si quieren, claro, porque no lo hacen todos, ese currículo regionalizado. Yo tengo muchísimas observaciones al planteamiento de estos nuevos textos. Por ejemplo, voy a ir a un tema como el de lenguaje. En lenguaje, el nuevo texto solamente reconoce el tú y no reconoce el vos. Y en todos los libros de lenguaje que se enseña el castellano o el español, está el tú y el vos, porque así lo reconoce la Real Academia de la Lengua. Y me parece realmente un agravio a la gente que hablamos con vos que no esté reconocido, ¿no? Dice tú, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Y en vez no está tú, raya, vos. Ese para mí es un tema muy grave, que es muy discriminativo. O sea, supuestamente hablan de inclusión, pero no están incluyendo a la mitad del territorio boliviano que utiliza el vos y que es absolutamente correcto, que está reconocido por quienes organizan la lengua y no es como algunos piensan o muchos que se avergüenzan de utilizar el vos. Con respecto a historia, también creo que es importante que trabajen en las currículas regionalizadas, porque cada municipio tiene la posibilidad también de enseñar su propia historia. Por ejemplo, en una parte del texto habla de los regionalismos y pone el hay pues, y ese pues lo pone con J. Pero el hecho de que los cruceños aspiremos la S no significa
que no la escribamos, ¿no? Entonces, creo que estos textos son mejorables, pero en este momento cada uno de los municipios es responsable y tiene la obligación de trabajar sus currículas regionalizadas. Porque evidentemente el otro es la currícula base, estudiar solo 12 presidentes de los que según una persona dice que son los mejores, cosa que no es cierto, porque en la historia también se estudian los fracasos, los errores, porque ¿cómo puede la generación que está estudiando ser crítica frente a esa realidad si solo vamos a mostrar lo que queremos mostrar? Si bien es cierto, la historia nos ha mostrado cómo se ha ido manejando el país y cómo estos presidentes han llegado a gobernar, ahora como que se lo quiere borrar, poner en el olvido. ¿Cómo lo entendemos? O sea, entiendo de que hay que estudiar la historia completa, no, o sea, no pueden haber criterios de alguien que considera que una cosa es buena o otra es mala. Incluso, aún así fuera mala, hay que estudiarla. Incluso aún así la gestión de X o Y presidente no hubiera sido del gusto de alguien, sí hay que estudiarla para que los jóvenes sepan que lo que pasó se puede remediar o no se debe cometer el mismo error. Ponerla la lista de los, te la acabo de pasar, de los presidentes bolivianos. El genio que dijo, abrirla la foto y con el número. El genio que dijo 200, le tienen que tirar un punta en el culo y sacarlo del ministerio porque es un burro de mierda. Ahí dice 67, Luis Alberto Arce Catacora. La anterior, Yanine Áñez, y vamos yendo para arriba, por favor. Evo Morales Jaima, Rodríguez Belcé, Carlos Diego de Mesa, Gonzalo Sánchez Lozada, Tuto Quiroga, Hugo Banzer. Y fíjense, Hugo Banzer está como dictador y está como presidente constitucional. Antes de Hugo Banzer estaba Gonzalo Sánchez Lozada de nuevo. Antes estuvo Jaime Paz Zamora. Antes de Jaime Paz Zamora estuvo Víctor Paz Estenssoro por cuarta vez. Antes de él estuvo Hernán Siles Suazo por segunda vez. Antes de él Guido Vildoso Calderón. Antes de él estuvo Celso Torrelio. Celso Torrelio. Y antes de él Luis García Mesa Tejada. Antes de él la señora Lidia Gayler. Incluso con 9 días Alberto Natush Bush. Walter Guevara Arce. Cosa rara, Padilla no tiene foto, Pereda tampoco tiene foto, y ahí está Hugo Banzer Suárez. Y antes de Hugo Banzer Suárez está, miren ustedes los presidentes golpistas, porque la historia de Bolivia olvida que Banzer lo golpeó a Torres y que Torres lo golpeó a Obando. Y Obando lo golpeó al presidente constitucional, don Luis Adolfo Siles Salinas, que asumió después de que René Barrientos murió. Pero antes que eso, tenemos a Obando, que queda cuando con Barrientos se hicieron cargo del gobierno golpista también, que lo tumbó a Víctor Paz Estenssoro, a Víctor Paz Estenssoro, y Víctor Paz Estenssoro es presidente cuando repitió sin corresponderle después de de Hernán Siles Suazo. Y ahí está la cosa rara, porque en el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, gana la Revolución de Abril don Hernán Siles Suazo, y 9 días después llega Víctor Paz Estenssoro a hacerse cargo del mando. Pero esto es lo interesante. Lo interesante es que gobiernan sin Congreso, y fue el presidente electo y gobernó sin Congreso, lo que significa que fue un presidente de facto, con vicepresidente. Y yo les puedo garantizar que si yo me subo, le voy a decir más o menos hasta el año 1930 absolutamente
todos los presidentes que hemos tenido, más o menos sabiéndolos. Entonces, ya está bien, gracias. A mí me parece que es una falta de respeto absoluta la de la currícula y la del imbécil ese que habló y dijo las barbaridades de los 200 presidentes que no son tales y todo lo demás. Puta que está mal este país y dicen que estamos mejorando. Vamos al corte y cuando volvamos vamos a hablar con Franklin Alcaraz sobre un tema muy, pero muy importante y cuando termine eso vamos a hablar sobre algo que a mí me parece interesante, que es el decir cómo es el mito de la hoja de coca para que ustedes lo entiendan bien. ¿Ok? Vamos al corte y de ahí volvemos. Dale. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar y más si la acompañas de tu chocolate listo para tomar a toda hora.